Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nos encontramos en una nueva sesión virtual cuya temática va a ser relacionada directamente con nuestro texto de plan lector. Te estamos hablando de la Orestiada, que como sabes es del autor Esquilo. Muy bien, empecemos. Dentro de lo que es la época griega, existieron tres personajes que fueron muy renombrados en lo que es el género dramático. Uno de ellos, Esquilo, considerado el padre del teatro griego. La obra más prestigiosa y renombrada de Esquilo es la Orestiada. Es una trilogía, es decir, contiene tres historias en una. La característica de aquella época era que simplemente los personajes, quizás vistos en otras obras, eran protagónicos de las siguientes. Por ejemplo, en la Orestiada, vamos a ver que el personaje con el que inicia la historia es Agamenón. Pero ¿quién era Agamenón? Era aquel personaje, hermano de Menelao, que también nosotros lo podemos encontrar en la Ilíada, y que justamente para ganar toda esta guerra de Troya había realizado un sacrificio. En este caso, el sacrificio había sido de matar a su hija Ifigenia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ello? Clitemnestra, que es su esposa, al enterarse de la muerte de su hija, de alguna forma trata de sobrellevarlo. ¿Por qué? Porque en esa época la mujer solamente pues se encargaba de obedecer, se encargaba de quedarse en la casa, de cuidarla, de ordenarla, de organizarla, pero no tenía mayor poder. Ante esta situación, porque Clitemnestra no se quedó tranquila con la muerte de su hija, va a buscar una forma de vengarse de Agamenón. Y aquí es donde entra el personaje de Egisto, quien viene a ser el primo de Agamenón, con quien Clitemnestra ya tiene ciertos amoríos, es decir, son amantes. Y entre los dos buscan la manera de tramar el asesinato de Agamenón. Para esto, en todo ese proceso, digamos, de planificación del asesinato de Agamenón, Orestes es exiliado. ¿Para qué? Como hijo de Agamenón, iba a tratar quizás de ocasionar una rebeldía, lo cual significaría un peligro para los planes de Egisto y Clitemnestra. Por lo tanto, lo exilia. Clitemnestra llega a su objetivo, ¿no? Asesina a Agamenón, quien al momento de llegar es recibido con honores, inclusive se sorprende de la actitud de su esposa, pues habiendo matado a su hija se esperaba otra situación, otra actitud. Sin embargo, ella lo complace en todo. ¿Por qué? Porque ella tenía una planificación atrás. Pero Agamenón no llega solo, llega con Casandra. ¿Quién era Casandra? La profetisa de Argos, hija de Príamo, quien de alguna forma ya está vaticinando y ve todos los asesinatos y situaciones que se van a desencadenar. Agamenón es asesinado por Clitemnestra y Egisto, y Clitemnestra, pues, digamos, ya tiene cierto poder sobre el pueblo. Sigamos con la segunda parte. Aquí aparecen las coéforas. ¿Quiénes eran las coéforas? Eran las portadoras de libaciones, ¿no? En esta segunda parte ya entran algunos personajes como los dioses, en este caso Apolo, quien va a instar a Orestes a vengarse de la muerte de Agamenón, ¿no? Entonces él, junto con su hermana Electra, que también había sido pues prácticamente convertida en una persona de servicio, ¿no? Entonces va a buscar también a Orestes para que tome venganza de ello. Orestes, ante ambas presiones, va a ceder y lo que va a realizar es el asesinato de Clitemnestra, su madre, y de Egisto. Egisto no era la primera vez, por si acaso, que manifestaba esa incomodidad ante la presencia de Orestes. Ya cuando Orestes era muy pequeño, Egisto lo había intentado matar. Entonces eran algunos pequeños rasgos y recuerdos que tenía Orestes. En ese sentido, cuando asesina a Clitemnestra, la madre, ésta lo maldice al momento de morir. Y es más, invoca a las erinias para que se pueda vengar su muerte, ¿no?
Al matar a Clitemnestra, las erinias, pues, que son las hijas de la sangre derramada, que mitológicamente es la sangre del miembro de Urano sobre Gea, ¿no? Cuando se da, pues, toda este escenario mitológico de la creación, ¿no? De cómo Urano se comía a sus hijos y así sucesivamente, historia que de repente tú ya los conoces, están a cargo justamente de vengar los crímenes en contra de la sociedad y de la naturaleza, ¿no? Y sobre todo aquellos cometidos por la familia. Ahora, ¿qué va a pasar en la tercera parte? Vamos a tener a las Euménides, que vienen a ser las erinias, pero ya con cierta sabiduría, es decir, con cierto poder, porque ya se va a enjuiciar, ¿de acuerdo? En este caso van a enjuiciar a Orestes por haber cometido el asesinato contra su madre, argumentando, ¿no?, que de haberse dado esta situación y de haberse aceptado o al menos señalar la inocencia de Oreste, va a ser un precedente para que otros personajes a futuro pudieran cometer el mismo asesinato y quedar libre de culpa. A lo cual Apolo afirma que no, que siendo el hijo y teniendo la misma sangre del padre, tenía todo el derecho de vengar la muerte de este, así sea asesinando a la madre. Entonces, en toda esta situación aparece Atenea, quien va a convocar a los 50 ancianos para justamente formar el tribunal que juzgará la culpabilidad de Orestes, ¿no? Y quien va a dictar la sentencia. Entonces, frente a las Euménides, Atenea va a intentar convencer, ¿no?, que acepten la decisión y que las erinias increpan a Atenea por vulnerar las viejas leyes, ¿no? Pero al final estas se someten. ¿Qué quiere decir? Que Orestes también muere. Por eso es que se llama una tragedia. Todos los personajes desaparecen a raíz del amor. ¿Qué podemos observar si vamos ahora al análisis de la parte formal, la apariencia de un texto? Como tú te podrás dar cuenta, hay una ausencia de acotaciones, lo que ahora nosotros conocemos en el guión teatral. En esa época no aparecían ello, ¿por qué? Porque justamente se trataban más que todo de narraciones en las cuales se incluían esos diálogos, ¿no?, que de alguna u otra forma nos daban historias. Por eso es que nosotros estábamos hablando acá del género épico narrativo tragedia. Recordemos que estamos en los inicios del género dramático. Por lo general, estos sí buscaban representarse, inclusive nacieron en los ditirambos, pero más que todo eran para darnos a conocer algunos hechos históricos. Por eso es que recién se está concibiendo la idea del género dramático y por ende se van a ir incluyendo este tipo de elementos. ¿Por qué es importante la Orestiada? Primero, porque nos va a evidenciar cuál era la ideología de aquella época griega. Segundo, porque ven a los dioses como si ellos fueran una fe infinita y como si ellos fueran los encargados del destino de cada hombre y por tanto tenía que ser aceptado. La obediencia máxima hacia los dioses queda establecido, pues si vemos cada uno de los personajes, Atenea y Apolo, en este caso Orestes, siempre va a hacer lo que le dicen los dioses, ¿no? Entonces, por ende, podemos deducir que el dios pasa a ser la criatura suprema, ¿no? Y era incapaz de desobedecer. Eso sería una gran atrocidad. Es por ello que también, de alguna otra manera, se va a justificar el sacrificio que hace Agamenón con su hija Ifigenia. ¿Cómo se concibe la justicia? Porque acá estamos hablando de un tribunal, estamos hablando de un enjuiciamiento. Entonces, ¿quiénes son los justos? ¿A quiénes le caerán las injusticias? ¿No? Entonces, en este momento y en toda esta obra, ¿no?, por ejemplo, Agamenón creyó que gozaba por haber destruido la ciudad de Troya, tenía el derecho, ¿no? Es decir, él había hecho justicia por ello porque le correspondía. Pero sin embargo también se tiene que asumir que él es el responsable de muchas muertes. Por eso el juicio tarde o temprano le iba a llegar. ¿Con qué? Con su propia muerte. ¿A manos de quién? A manos de su propia esposa. Entonces ahí Esquilo nos intenta demostrar que en su obra, mientras que el individuo tenga su derecho, no debe sabotear los derechos de los demás. Es decir, está tratando de buscar una equidad.
lo que diríamos ojo por ojo y diente por diente. Uno de los ejemplos también bastante claros fueron los pocos derechos que tenía la mujer en aquella época, ¿no? Clitemnestra, por ejemplo, fue una figura de ello. ¿Por qué? Porque en ese caso ella no tenía ningún derecho a opinar, no tenía ningún derecho a alguna decisión, pero si le arrebataba el trono a su esposo, era la esposa y señora de la ciudad, ¿no? Entonces vemos cómo el término de justicia se va trastocando de acuerdo justamente a las diversas situaciones que se están evidenciando en la obra. Como te habrás podido dar cuenta, la Orestiada es una de las obras más importantes de la época griega que no solamente nos narra una tragedia, una narrativa, sino que también nos da a conocer el pensamiento y cómo era en esa época la sociedad, ¿no? Entonces son características de las cuales nosotros podemos aprender mucho y, por qué no decir, comparar con la actualidad. Muy bien, espero que te haya gustado y vamos a continuar con nuestra plataforma virtual.